Son muchas personas que... Muy buenos días, Pau, muy buenos días a todas las personas que siempre están pegaditos al Amanecer Cartagenero. Son muchas personas que nos han comentado que es un excelente programa, un excelente amanecer positivamente en el día a día cartagenero. Y sí, vamos a hablar un poquito de la libertad por vencimiento de términos en materia penal de aquellas personas que se encuentran procesadas por alguna conducta punible. Bueno, ¿por qué se da la libertad por vencimiento de términos, del vencimiento de términos? Lo primero que hay que decir es que la comunidad en general, la sociedad en general, está mal informada sobre esta garantía constitucional que tú lo acabas de decir, que tiene que ver con el derecho a la libertad. Está mal informada especialmente por el periodismo o por personas que se atreven a opinar de temas de derecho y no tienen el suficiente conocimiento. La libertad por vencimiento de términos opera como un castigo al Estado por no llevar a culminación un proceso penal con un juicio, con una sentencia, dentro de unos términos que establece la ley. Entonces, el abogado defensor puede solicitar la libertad de ese procesado por un delito y se le otorga si se dan esos requisitos que exige la ley específicamente en el artículo 317, numerales 4 y 5 de la ley 906 del 2004, que es el procedimiento penal o sistema penal acusatorio. En palabras castizas, Juancho, vamos a decirle, a reafirmar a los televidentes qué es entonces este vencimiento de término. ¿Qué es el vencimiento de término? Hay una persona que se encuentra procesada por cualquier delito, homicidio, hurto, acceso carnal violento, cualquier delito sexual, en fin, cualquier delito que se encuentra diseminado en el Código Penal. Esa persona se le activa la acción penal con algo que se llama la imputación, donde le dicen, usted se encuentra procesado por estos cargos, y desde ahí empieza a correr como un cronómetro en ese procedimiento. Si el fiscal, después de que hace esa imputación, estamos hablando de una persona privada de la libertad, si el fiscal después que hace esa imputación, en 60 o 90 días, dependiendo del delito, no presenta algo que se llama escrito de acusación, se vencen unos términos y le dan la libertad a las personas. El término más común donde se vence es a partir de lo que se llama escrito de acusación, que debe presentar la fiscalía, y hasta el inicio de un juicio oral. Si no se cumplen unos términos para que se den los procedimientos desde el escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral, la persona tiene derecho a su libertad. Esto no quiere decir que el proceso termina, el proceso sigue. Lo que pasa es que continúa con esa persona en libertad. Ok. ¿Todos los delitos tienen esta garantía o hay unos que, bueno, hay unos delitos que son como... Todo es delito, pero hay unos que son como más graves que otros? Sí, correcto. Entonces, ¿tienen la garantía todos? Todos la tienen sin excepción. ¿Qué pasa? Que ahí sí hay una discriminación, depende de los delitos que se consideren más graves. Por ejemplo, los delitos que atentan contra la libertad sexual de un menor son unos delitos considerados graves. Los términos ahí se amplían, ya no son como en el homicidio, como en el hurto, sino que se amplían. También se amplían en los delitos de competencia de la justicia especializada, verbigracia, aquellos delitos donde están involucradas organizaciones criminales que están muy de moda ahora, como el Clan del Golfo, integrantes del Clan del Golfo. Ahí los términos son más amplios y es muy difícil que se venza. Juancho, el escrito de acusación, ¿en qué momento, hasta qué momento es oportuno o qué no se puede pasar con él? ¿Hasta dónde? A ti te hacen una imputación ante un juez de control de garantía, te la hace el fiscal. Usted está aquí porque cometió tal delito. A partir de esa diligencia que se llama audiencia de imputación, el fiscal, dependiendo del delito, tiene 60 días o 90 días para presentar el escrito de acusación. Ya ese escrito de acusación lo presenta ante el juez de conocimiento, que es donde se va a ventilar la etapa de juicio. Luego de los 60 días, si no lo hizo... Es muy difícil que ese primer término se venza, porque para el fiscal tiene unas consecuencias muy negativas, porque ya eso depende de él. Lo cambian o lo pueden sancionar disciplinariamente, lo cambian, lo quitan del proceso. Entonces, el término que más se vence, te repito, es a partir de que presenta ese escrito de acusación. Ya inicia la etapa de juicio. Todos esos términos se vencen por muchas circunstancias, que no trasladan al interno, porque es obligatorio que la cárcel donde se encuentre detenido lo lleve hasta la audiencia. Ahora estamos en audiencias virtuales, que lo presenten en la sala de audiencia virtualmente, pero a veces no lo trasladan y eso corre en contra del Estado,
A veces el fiscal no va a la audiencia, también corre ese término en contra del Estado. O que el juez se incapacite o que esté en otra audiencia, son circunstancias que se dan que favorecen a la libertad del procesado. ¿Cuál sería el plazo límite de las audiencias penales por delitos comunes u otros delitos? Te dice que a partir del escrito de acusación, el fiscal te tienen 120 días en los delitos, en la mayoría de delitos, para que se dé inicio al juicio oral. Si no se da inicio al juicio oral y son circunstancias que no son atribuibles a la defensa, que no sean dilatorias, se vence el término. Hay delitos donde se duplica ese término, que son 240 meses, y hay delitos de las organizaciones criminales que llega hasta 500 meses. Una vez se inicia el juicio, empieza otro cronómetro para el vencimiento de término. 150 días para que se evacúe el juicio en la mayoría de los delitos. Señor Juancho, pero bueno, si la persona cometió un delito muy grave y se le da esta ley de vencimiento de términos, pero representa un peligro para la sociedad, ¿qué se haría en ese caso? O sea, la libertad hay que darse. Aunque porque es represente una garantía Una constitucional, garantía. correcto. Se vencieron los términos, se castiga al Estado, se premia supuestamente al procesado y se le da libertad. Pero ahí es donde vengo la mala información de la prensa que se le incrusta a la sociedad. Mucha gente dice, utiliza una palabra muy famosa y hasta abogados lo escuchamos diciendo, que el mejor abogado de un procesado es el vencimiento de término. Ese es el error más garrafal que se puede expresar. ¿Por qué? Eso no favorece al procesado, el proceso sigue. Es más, el proceso avanza más cuando la persona no está privada de la libertad, porque las audiencias se pueden hacer sin su presencia. Cuando está privada de la libertad, obligatoriamente tienen que hacerse las audiencias. El proceso sigue. La mayoría de las personas, y eso lo tengo por experiencia porque yo litigo en materia penal, soy defensor, la mayoría de las personas se meten en su interior, en su consciente, en su inconsciente, que esa libertad ya se terminó el proceso. Se pierden, no aparecen a las audiencias posteriores, no llevan los testigos, no declaran en el juicio y cuando aparecen es con esas batidas que hacen pidiéndole cédula y aparecen con una orden de captura porque ya tiene una condena de tantos años y tiene que irse para la cárcel. O sea, en pocas palabras, se fresquean y no hacen. Exactamente. Pero también, es peor. Sí, es peor acceder correcto, a esta garantía. correcto. Si tú no vas a tener pendiente, si tú no vas a estar pendiente al curso del proceso que va a seguir obligatoriamente, el vencimiento de término, la libertad no termina el proceso continúa sus etapas normales. Juancho, hablando de confusiones que tiene la gente, ¿cuáles son esas más recurrentes que llegan a ti siempre hablando Figuras de vencimiento de jurídicas. términos? Sí. Con el vencimiento de término, por ejemplo, llega una persona que lo capturaron, ya tiene una condena ejecutoriada, en firme, no puede hacer nada. Doctor, pero es que yo entendí que a mí me habían dado la libertad, que a mí me habían declarado inocente. Mentira, uno les explica. Yo me canso de explicarle a las personas, mira, esta es una libertad provisional, el proceso continúa. Pero nada, no hay ser humano posible que lo convenza que la libertad significa ya la absolución y que ya el proceso no sigue. Señor Juancho, ¿cuáles son esas etapas de este proceso penal? O sea, ¿cómo comienza todo este proceso? ¿Cuál es este camino? La etapa de todo proceso penal empieza con una denuncia si no hay flagrancia. Okay. Flagrancia es, explíquele. va la persona en Transcaribe, viene alguien y le arrebata el celular y enseguida lo captura. Ahí fue. Flagrancia con las manos en la masa. En la masa. Si esa persona es capturada en flagrancia, dentro de las 36 horas, primero la policía hace un informe y lo lleva a la fiscalía. La fiscalía tiene 36 horas desde el momento en que ocurrieron los hechos para llevarlo ante un juez de control de garantías, para que inicie ya el proceso formalmente. Inicia con una legalización de captura, donde se verifican unos requisitos formales, si fue capturado efectivamente en flagrancia. Sigue una imputación, que es donde le dicen, usted está aquí por unos hechos que ocurrieron en Transcaribe, el día tal, a la hora tal, y usted hurtó un celular. Se le imputa el delito de hurto calificado agravado. Después perdón, Juancho, tiene que ver ahí en esa imputación, aparecen también casos anteriores que ha tenido ese... Eso lo puede tomar el fiscal, si hay un antecedente, si tiene una condena,
para la audiencia que viene seguido, que se llama audiencia de medida de aseguramiento. Ok. Y lo que tú decías ahorita, Pau, que constituye pronto un peligro para la sociedad, la comunidad. Entonces el fiscal en su discurso le explica al juez por qué esa persona tiene que dictar una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario o una domiciliaria. Vienen unos alegatos de defensa oponiéndose a lo que dice la fiscalía, si hay que oponerse, y el juez toma la decisión si lo envía a la casa, al domicilio o a la cárcel. Pero eso lo por lo envían general es el custodiado. procedimiento. ¿Cómo? Lo envían custodiado. Si es a la cárcel, lógicamente está custodiado. No, pero si es a la hacia casa, en la casa sí, y tiene la custodia del INPEC. La domiciliaria es una prisión efectiva. Ok. Lo que pasa es que es en su casa y no en la cárcel. Y es tan efectiva y es algo de la vida real. ¿Sí es efectivo? Claro que sí. Perfecto. Hay personas, disculpa, Pau, hay personas que me dicen a mí, por ejemplo, las mujeres, más que todo con las mujeres, que han estado en San Diego. Y ella dice que prefieren estar en San Diego y no presas en su casa. No ¿Por porque qué? San Diego no sea una cárcel, sino que en San Diego a la mujer tienen muchas actividades. Ellos trabajan mucho en la artesanía, aprenden mucho. Esa cárcel está diseñada para que la mujer realmente se resocialice y salga sirviéndole a la sociedad. En cambio, una casa está ahí Es en como cuatro bien se dice, uno en paredes. la casa se quiere volver loco. Aunque yo fui a la cárcel, recientemente me di cuenta que era la ternera. Yo todo el tiempo le dije ternera. La ternera. Es la ternera, pero estudia, o sea, yo literal hablé con alguien, hablé con el director, me di el paseo por toda la casa, no es un paseo, pero bueno, conocí como los diferentes pabellones, las condiciones en que los tienen, y en verdad pues te sorprende porque a ti te hablan siempre de la cárcel y tú te imaginas un lugar, pues sí, es feo, estás encerrado, pero como Precario, bien lo te decía, imaginas ahí. como usted bien lo decía, tienen actividades, puedes pintar, tienes una biblioteca, puedes estudiar. Recientemente uno se graduó de Derecho y eso es algo... Amigo mío, correcto. Eso es algo muy bueno y algo de exaltar, que aprovechó como todo ese tiempo. Pero también pienso que hay una pata de la mesa cojea con la domiciliaria y conozco personas que han estado presas, han tenido esta domiciliaria, esta medida, y salen a la calle. Eso es cierto. Por eso es que existe mucha prevención con eso, especialmente en los jueces. Los fiscales lo dicen en su discurso. No acceda a la domiciliaria que está pidiendo la defensa porque todos sabemos que eso es un paseo. Claro. Pero eso es de conciencia también. Y si hay vigilancia, a veces te colocan a ti algo que es muy indigno, que es un brazalete electrónico. A las mujeres Les da mucha vergüenza choca salir mucho, así. le da mucha vergüenza, porque muchas personas que no se enteran el procedimiento que están ellas, van a visitarla a la casa, no pueden usar minifalda, no pueden usar nada, sino que tienen que andar con un vestido largo. Pero sí hay vigilancia, el INPEC lo vigila. Lo que pasa es que son muchos domiciliados y a veces es imposible. Y a veces sí las personas abusan de esa domiciliaria, pero eso tiene también su castigo. Como existe un vecino sapo, chismoso, y llame a la policía, o que está en domiciliaria y salió de la casa, lo capturan y tiene otro problema agregado que es la fuga de presos. Okay. Entonces, Y esas personas que también han capturado en flagrancia, flagrancia. robando o haciendo cosas malas y tienen domiciliario. Ya tienen Ha otro- pasado. Claro, ha Sí, ha pasado. pasado. Pasa mucho. Ya tienen 2 delitos encima. O sea, Ya también tienen se 2, condena por claro, eso. por fuga de presos. Es que la fuga de presos es un delito No, serían autónomo. 3. Sí, estaría Fuga lo de del hurto, presos. la fuga de presos. Y lo que ya lo tienen, ok. Juancho, hay como un equilibrio entre el delito, como hablábamos ahorita con Pau anteriormente, pero cuando hablamos de domiciliaria, se puede decir que hasta dónde llega ese límite. O sea, un violador nunca puede tener una domiciliaria, pero alguien que de pronto hurta, sí, tal vez. ¿Cómo es? Hay que decir algo, mira. En este sistema que estamos ahora, que relativamente es nuevo, pero no es tan nuevo ya desde el 2008, acá en la costa, en el interior es del 2004. En este sistema hay más presos que en el sistema anterior. Pensábamos que iban a haber menos detenidos. Por eso el hacinamiento de las cárceles. Por eso el ministro de Justicia ha hablado que una de sus banderas es terminar el hacinamiento de las cárceles. ¿Qué pasa? Yo creo que Colombia es uno de los países donde más hay detenidos, más presos provisionalmente. Tú ves las películas de Estados Unidos donde hay juicio
Y es lo que pasa efectivamente en la realidad. Te van por un delito, el juez te dice, te impone una caución de tantos dólares para obligarte a comparecer y te vas para tu casa. Aquí no, aquí por lo general envían a todo el mundo para las cárceles. Entonces, respecto a la pregunta, y que no debiera ser así, porque no se ha vencido la presunción de inocencia. Tú debieras ir efectivamente a la cárcel cuando te condenen, porque por eso existen absoluciones, por eso existen demandas contra el Estado, porque condenan personas, detienen personas y después los absuelven. En lo que tú dices, en la etapa cuando el juez dicta medida de aseguramiento, hasta en un delito sensual se permite actualmente, aunque es muy escaso que se vea, muy improbable que se vea, en un delito sexual, para esa etapa, antes de que haya sentencia, te pueden dar una domiciliaria. Por lo general no la dan, pero sí pueden porque no está prohibido. Pero una vez te condenen, no te pueden dar domiciliaria por un delito sexual. Obligatoriamente tienes que ir a la cárcel. Hay unas excepciones, que tú demuestres que eres padre o madre cabeza de familia, pero eso no es tan fácil como la gente piensa, que tengo un hijo menor de edad y soy padre o madre cabeza de familia. No, esos son unos requisitos que está la ley muy fuertes. Que sean mayor de 65 años de edad si efectivamente tienes una edad que no te permite estar en la cárcel o que tenga una enfermedad grave. Pero por lo general los condenados por delito sexual terminan en la cárcel y no tienen domiciliario. Juancho, ¿crees que lo mejor para el sistema penitenciario colombiano es privatizar las cárceles como en Estados Unidos? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque se le quita una carga enorme al Estado. Y de pronto hay mayor resocialización, como lo que tú viste. Ahora mismo la tenemos, pero con el régimen privado como que hay más responsabilidades, más vigilancia, que no la tenemos en el régimen estatal. Perdona, Pau, pero tú trajiste un tema interesante ahorita y te voy a quitar un minutico si me lo permites, no se preocupe. de algo que te lo digo, que es de vivencia. La cárcel es una universidad, es una calle. Allí hay de todo. Yo siento que es un paseo y dependiendo de qué lado del bus te acomodes, te funciona. Tú puedes entrar siendo una persona ¿Sí? que no eres proclive al delito y ya te conviertes en un delincuente. Sí. Tú puedes entrar siendo un delincuente, un pandillero, y de allá sales hecho un abogado. Un profesional. Yo te digo un caso particular, el otro día lo estaba releyendo. Un muchacho que se llama Davinson Altamiranda. Ese muchacho lo tomé yo tengo un contrato con Defensoría del Pueblo, como defensor público, atiendo casos que personas que no tienen recursos y también atiendo casos particulares. Sí. Ese muchacho lo asumí yo como Defensoría del Pueblo. Ese muchacho en menos de un mes lo habían capturado 3 veces. 3 veces. ¿Por qué fleteo. delito? Ah, ok. 3 veces. Ese era su Profesión, Su como profesión. dice por ahí. Sí. A mí me tocó en la 4ª oportunidad. Un muchacho que mide como 1,90, yo que mido como 1,40, imagínate tú. Entonces en la audiencia me dijo, el abogado que yo tenía, que es defensor, ya me ha sacado 3 veces. Tú me tienes que sacar a mí. Yo le dije, no te voy a sacar, porque ya los policías aprendieron a hacer el informe. Y ya no hay error en el informe. Ya no te van a declarar ilegal la captura. Ya no te va a salir tan Va bien. para Ternera. Ah, es una pelea que tenía yo con ese tipo. Lo mandaron para Ternera. No, que usted porque... Pero, Es más, un paréntesis. O sea, su deber como abogado no es sacar a esa ¿Ahí hay persona un que te error? asignaron. Error total. Es un error. Ok. Ok, perfecto. El médico, tú vas donde un médico y tú le dices a un médico, doctor, yo vengo por una operación en la uña, usted se compromete conmigo, usted me promete que yo no me voy a morir por esa operación de la uña. El médico no te dice eso, el médico te hace firmar un acta que te puede pasar lo que sea por una Que tu uña está Sí, grave. claro. Y si posiblemente. tú le dices eso, el médico te dice, mejor no te opero porque yo no sé si te vas a morir por eso. Eso es el abogado, se llama de medios, no de resultados. El abogado que le promete una libertad a una persona se está metiendo en un lío, por eso es que varios colegas tienen problemas. Bueno, Davinson llegó para porte de arma de fuego, tentativa de homicidio y hurto. Estaba El juez que le tocó, Papeladito. el juez que le tocó, uno de los jueces más, colocó unas penas súper altas. Altas. Le tienen miedo. Le puso creo que 30 y pico años, casi 40 años. Y Davinson ahí, no, ya me hice amigo de Davinson. A Pelé le bajaron a 20 y pico, o a la corte le bajaron 11 y pico. Lo que te quiero decir es que Davinson estaba en Ternera, un día me llamó, doctor, estoy estudiando. Primera noticia. Doctor,
Mi mamá, que no sabía de ella hace tanto tiempo, me reencontré con mi mamá porque mi mamá no podía conmigo. Ella se fue para Venezuela decepcionada de mí. O sea, pero sí cumplió la condena. Sí. Ya ¿Cuántos fueron años? Salió hecho 11. profesional de la cárcel de Ternera. ¿Cuántos años le dieron de pena? Él quedó en 12 años. Wow. Y él estuvo como 7 años pagando en Ternera. Pero ese fletero, ese pelado que era pandillero, que nadie daba un peso por él, salió profesional de la cárcel de Ternera. Mira tú el caso que tú pusiste del colega. A él le decían el abogado, a mí me llamaban los internos allá, doctor, es que ya yo consulté con mi abogado, con el abogado que está en Ternera, y yo viene si ese abogado sabe tanto porque está preso. Vamos a ver que no era abogado. Después Se lo conocí, convirtió en abogado. se convirtió en abogado en la cárcel. Wow. Bueno, señor Juan, definitivamente, o sea, señor Juancho, perdón. Juancho. Ay, no, me cuesta. Juancho. Yo, bueno, bien te lo decía ahora, yo creo que esto es un bus donde tienes un paisaje muy lindo y del otro lado tienes un paisaje pues bastante tenebroso y bastante feo. Y todo depende de qué lado del bus comiences a ver las cosas. Porque también a veces decimos, no, es que yo me encontré con personas muy agradables en la cárcel y dialogué con personas estudiadas que me sorprendía. De hecho, hablé con uno en un pabellón y yo lo veía con ropa de marca, lo veía bien pintoso y hablábamos de los libros que recientemente él se había leído y que yo me había leído y fue una conversación amena. Entonces también creo que es como mirar, pero también el sistema penitenciario colombiano tiene fallas. ¿Y cuál cree usted que serían esas fallas que se pueden modificar para que el engranaje sea como perfecto? Ya Juancho como defensor. Sí, tiene muchas fallas. La primera es el hacinamiento. Definitivamente hay que construir muchas cárceles con más espacios y apostarle más a la resocialización. Porque que no dependa de la persona, sino que casi que sea como una camisa de fuerza colocarlo en esas actividades. Yo conozco personas en la cárcel lo levantan muy temprano a todos, pero esas personas, como dices tú, se visten, se disponen a trabajar en la cárcel, se meten en las oficinas, o sea, hacen actividades laborales dentro de la cárcel y aprovechan ese tiempo, leen mucho. Entonces el hacinamiento es una de las principales problemáticas que tienen los establecimientos carcelarios ahora mismo. La comida es muy mala. No porque una persona esté detenida hay que darle una comida ínfima o que no esté de acuerdo con la dignidad humana, porque hay un ser humano, nos guste o no nos guste, Sí. es un ser humano que está en desgracia y tiene derechos. tiene dignidad, correcto, y hay que respetarle eso. Claro. Entonces yo creo que esas son las cosas puntuales que hay que mejorar en el sistema carcelario. Bueno, hay condiciones especiales para otorgar las domiciliarias, pero hemos visto personas o generalmente estos senadores, congresistas o personas de cuello blanco terminan robándole los recursos de alimentación a los niños, al Estado, literal. Son Y uno de sabemos los que más son ladrones. culpables, pero sí les dan medio aseguramiento en casa. Entonces, ¿no cree que ahí algo está fallando con estas condiciones especiales? Esa es la fuerte delincuencia. Volvemos a la mala información. La prensa dice, le dieron domiciliaria a tal político, pero es en el inicio del proceso. Tú sabes que los boom son en el inicio del proceso, pero la prensa no le hace seguimiento. ¿Qué pasó con ese proceso al final? Vamos a ver que al final condenaron a ese político Y lo condenaron, y lo ¿no? enviaron para La Picota. La Picota en Bogotá está llena de políticos. Hay un caso muy famoso, desafortunadamente están inmersos personas que yo conozco, pero el caso del cartel de La Toga. Cartel de la toga. ¿Qué pasó con esas personas? Esas personas en un momento tuvieron domiciliaria, en un momento se le vencieron los términos. ¿Y dónde están hoy? La prensa no ha dicho eso. Están presos, Están en claro. La Picota, padeciendo, sufriendo. Puedes estar tú en un pabellón muy especial, puedes tener todos los lujos que están aquí, pero estás preso. Tú puedes estar preso en tu casa, pero estás preso. Y Juancho, en tu pero- casa de pronto se siente más porque tú no tienes la libertad de decir voy a tomarme una cerveza en la tienda de la esquina. Fíjate tú el caso específico de Pablo Escobar. Pablo Escobar vivía como un rey. Sí, por eso. Tiene unas condiciones especiales Juancho, dentro de la pero cárcel. Paola hablaba de falencias que de pronto
yo sé que no debes desconocer y ahorita nos hablabas, defendías un poco el punto de que sí, hay cosas que efectivamente se cumplen y nosotros como periodistas de pronto omitimos y sacamos corriendo una información de pronto sin verificar hasta el punto de que se dé claro el objetivo que tiene Colombia con el asunto, la ley. Justicia, sí, la justicia. Sin embargo, hay casos de casos. Por ejemplo, el caso de Aida Merlano. ¿Qué pudo haber pasado allí? ¿Qué falencia pudo haber para que esa mujer gobernara? Sí. Hay casos de casos, correcto. Entonces, ¿cuál ¿Qué creerías caso tú es que puede ser particular? Aida O sea, lo que Merlano? pasa es que aquí tenemos un problema también grande. Nosotros resaltamos las falencias, Ujú. pero lo otro no lo resaltamos. Esos son casos aislados. Y si es cierto lo que decías tú, Pau, hay personas que uno considera, no, con esa persona no se hizo justicia. Total. La persona Y se le robó queda a tanto. uno El como sinsabor. colombiano el Un sin mal sabor sabor. o como cartageneros. Y ahí es donde va la famosa frase que no es de periodistas, ya es de colombianos. Oye, pero es que esta ley de aquí, esta justicia aquí no sirve para Es que ese nada. es el problema, que nosotros también grave, hablamos sin pero conocimiento. exacto. Nosotros Es verdad. consideramos que Colombia es el desastre en todo, Sí. pero damos ese concepto sin saber que existe en los otros países. Las falencias en la justicia existen en todos los países. En Estados Unidos, fíjate No, tú, un somos- caso muy famoso, que es el caso más famoso que tú puedes poner como ejemplo en Estados Unidos. El caso O.J. Simpson. ¿Él mató a la mujer o no la mató? Sí, supuestamente. Creemos que la Está mató. clarito, ahí Supuestamente. Eso se ve así Ahí como- entró el discurso de Robert Kardashian Exacto. a averiguar y Pero todo había eso, 100 pero indicios que indicaban que O.J. Simpson mató a la habían esposa. matado a la esposa. Y la absolvió por una buena defensa, por una defensa muy acuciosa, y lo absolvieron. Pero él mató a la Pero que esposa. también le dio un conflicto ahí con sus amigos Y y, fue en todo eso. Estados Unidos. O sea, la falencia en la justicia no es perfecta en ningún país. Y aquí en Colombia está bien diseñada. Y sí existe la justicia, y yo creo en la justicia. Yo trabajo en la justicia y lo puedo decir. Yo conozco un caso particular, no voy a decir No. la acusación de la persona, fuera del aire sí se la digo, pero fue una persona que le robó recursos a niños. La persona le dieron domiciliaria, se fue de la ciudad, se fue para otra parte, los del IMPEC me imagino que lo acompañaron y todo. Ya usted más o menos creo que se le viene a la mente porque este caso, Su sonrisa lo este dice caso todo. es bien reconocido. Pero la persona, supongo yo que se le dio la ley de vencimiento de términos. Sí, y la persona ya va y viene, está Claro. como si nada en el Puede mundo. hacer lo que sea ahora mismo. Pero ¿cuánto tiempo le dura a él esta garantía? O sea, ¿hasta cuándo va a estar así como a sus anchas y cuándo va a comenzar a pagar? Ahí viene lo que te estoy diciendo. El proceso continúa. Y mientras el proceso no se prescriba, la acción penal no se prescriba, de pronto esa persona algún día la sorprende, lo condenan, y como lo condenen, lo capturan y va efectivamente a la cárcel. Tenemos un caso particular de un compañero y es que un vecino de él en un conflicto le disparó la pierna a mi compañero, que muchos de ustedes le conocen, a Sander Arteaga. A él le dispararon y todo. La persona, yo me imagino que está presa. No le he hecho mucho seguimiento a este caso. Desconocemos un poco. Desconocemos esto, pero la persona en estos momentos tiene medida intramural. ¿Cuál sería el caso que le espera o que le depara a este personaje? Sí, por eso vienen las etapas normales. Ya le hicieron la imputación, si tiene medida intramural, porque le hicieron la imputación, le impusieron una medida de aseguramiento, de detención preventiva en establecimiento carcelario. La fiscalía tiene que presentar lo que se llama escrito de acusación. Inicia una etapa de juicio con una audiencia que se llama acusación, donde vuelven a reiterarle los cargos por los cuales se encuentra ahí. Viene una audiencia que se llama preparatoria, que es la preparatoria del juicio, donde cada parte, fiscalía y defensa, solicitan las pruebas y en juicio se evacúan esas pruebas. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que también se le venzan los términos o no se le venzan y siga juicio normal. En el juicio, después que se debaten las pruebas, testigo de fiscalía, testigo de defensa, el juez, que se llama juez de conocimiento, que es un juez penal del circuito, dicta sentencia si es absolutoria o condenatoria y le impone los años que trae la ley frente a eso. Hay un recurso particular y es que hay personas que dicen, no, es que fue en defensa propia. Eso no es fácil. ¿Cómo Eso hay que cómo se demostrarlo. demuestra Eso que hay sí que era? demostrarlo. Eso hay que demostrarlo. Muchas personas llegan donde te digo, no, doctor, eso fue en defensa propia. Ay, ¿por qué fue en defensa propia? Porque estábamos peleando, él sacó un cuchillo
Y yo vine y le metí dispara. un tiro. Pero Yo no hay pruebas. yo no, sí puede haber pruebas. Yo Ok. le dije, eso no es defensa propia. Él te sacó un cuchillo, tú podías salir corriendo y evitar que él te lesionara. Tú no tenías por qué matarlo a él. Eso es homicidio agravado. Él me dice, defensa propia es cuando hay un peligro inminente y que a ti no tengas otra alternativa que defender tu vida atacando la vida del otro. Y eso tiene que ser proporcional. O sea, eso no es fácil, tiene que ser algo muy, muy concreto para que se dé esa figura de la legítima defensa. Ahora se me ¿Y ¿Cuál viene- es la manera más fácil de demostrarlo? Un minuto. ¿Con testigos? Porque a veces Sí, en unos con casos no hay- testigos o de pronto hay pruebas científicas que te lo indican. Ahora se me viene a la mente un caso particular y fue el del médico en Bogotá que lo iban a robar y mató a los atracadores argumentando pues que también eso hace parte de defensa propia, Sí o sea, puede, debes haber dejarte... sí puede haber legítima defensa. Volvemos a la prensa nada más se enfoca Sí. ¿sabes? en el Nos va a dar momento. duro. A mí viene un atracador. No, sí. No, él vino dispuesto. A darnos duro. No, es que es verdad. Pero sí tiene es mucha que razón. es que la La prensa desinformación es empieza allí. la que influye en el imaginario Somos muy popular. influyentes y para mal. Y ahora que tienen unos titulares tan preso la persona que se defendió de un robo, de un hurto, eso es lo que dice. Sí. Lógico que a ti te van a atracar y tú matas a una persona en el momento y te cogen en flagrancia, te ponen preso. Porque es que el juez ni el fiscal saben qué pasó en ese momento. De pronto él era enemigo tuyo y tú lo mataste por sistema. Pero después de una investigación se puede demostrar que la persona actuó en legítima defensa. Bueno, señor Juancho, yo creo que tenemos mucha tela por cortar de este tema, se me vienen muchas preguntas, pero también tenemos otra persona esperando para entrar a nuestro programa y quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. Espero poder tenerlo más adelante, muchos programas más acompañándonos y que Canal Cartagena se vuelva a su casa. Ahí estaremos dispuestos, gracias por la invitación, chévere charlar con ustedes y Juancho, También pero espero antes no de usarlo irte, nunca. si no Para eres tú, algún terminar, familiar, no, si no eres mentiras. tú, algún familiar, algún amigo, siempre necesitamos un abogado. No, sí, total, desafortunadamente. total. Juancho. Y un abogado penalista más. Un abogado, un amigo médico, un amigo abogado, un amigo contador, un amigo psicólogo, total. No. Siempre se necesita como, veterinario, etc. como esos Juancho, cuatro amigos. antes de irte, porque sé que mucha gente, me imagino que acaba de prender su televisor, redondeemos rapidito como de manera a conclusión el tema central del que Sí, estábamos. claro, el tema central es la libertad por vencimiento de término en el proceso penal, que es una garantía que tienen las personas y un castigo al Estado porque no se cumplen unos procedimientos dentro del término que establece la ley. ¿Qué pasa? Le dan libertad a esa persona, le otorgan la libertad, pero en el imaginario se cree que una persona que le dan la libertad por vencimiento de términos, el proceso se acaba. Esa es una gran mentira. El proceso no se acaba, el proceso continúa y una persona que le dieron libertad por vencimiento de término, una vez lo condene, lo más posible es que vuelva a estar detenido en un establecimiento carcelario. Bueno, Juancho estuvo ¿Dónde con lo podemos nosotros. conseguir, señor ¿Dónde? Juancho? Las personas que necesitan un abogado penalista y dicen, bueno, esta es la persona que yo necesito. Yo me ubico en el centro, Avenida Venezuela, edificio Citibank, oficina 4J, 315-743-6360. Repítame Y que otra vez. ni piense que Pero va a decir que el número es deje- 315. que la persona busque un lápiz. 315-743-6360. Perfecto. Soy Juancho Rollero, abogado penalista. No tengo problemas con nadie, siempre contesto el celular, tanto que ese teléfono creo que ya no existe porque es 315. Ajá. Lo tengo hace más de 20 años y es el único teléfono que tengo. Y que recientemente Él llegó. era hola. Recientemente también llegó un caso bien controversial aquí en la ciudad. No lo voy a ponerte contra la espalda y la Ya pared. hablamos de él. Pero recientemente, bueno, para los que no saben, recientemente el señor Juancho Rollero era el abogado de la concejal Gloria Estrada, Somos el abogado de Gloria Estrada, sí, que sí. estaba implicada en todo este tema Y que de... con el favor de Dios saldrá adelante en ese caso. ¿Cómo va ese caso? Estamos en la etapa de juicio. Hay una audiencia de acusación prontamente, pero esperamos que la fiscalía tenga la gallardía de pedir la preclusión por todo lo que ha pasado y se termine definitivamente ese mal momento que ha pasado nuestra querida concejal. Tenemos pruebas, tenemos todo. Sí, tanto que ya las pruebas se presentaron por el colega de la bancada de la defensa, el doctor Quique del Río, en la audiencia anterior, y por eso está ya en libertad y está asistiendo plenamente a sus sesiones como concejal. Bueno, señor Juancho, muchas gracias por habernos Gracias, acompañado. Juancho. Esperamos que tengan un resto
de Amanecer Maravilloso. Señoras y señores, vámonos a un breve corte comercial. Gracias a ustedes. Y cuando regresemos, tenemos más de este Amanecer Maravilloso. Ya regresamos. En Afinia tenemos todo